En la vasta historia de la Tierra, pocos animales han capturado nuestra imaginación como el Tyrannosaurus Rex. Su nombre, que significa literalmente Rey Lagarto Tirano, evoca poder, ferocidad y majestad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta icónica criatura? Desde su descubrimiento a principios del siglo XX, el T-Rex se ha convertido en un símbolo universal de los dinosaurios. No solo es conocido como un depredador formidable, sino también como un enigma científico que sigue desafiando a los investigadores en todo el mundo. Más que un fósil, el T-Rex representa el puente entre la historia antigua de nuestro planeta y nuestra fascinación moderna por comprenderla. Ha sido protagonista de películas, libros y documentales, convirtiéndose en un emblema tanto de la ciencia como de la cultura popular. Este documental nos llevará en un viaje extraordinario. Exploraremos quién era realmente este coloso del Cretácico, cómo vivió, cazó y finalmente desapareció. Descubriremos no solo los secretos de su biología, sino también por qué, millones de años después de su extinción, sigue siendo el rey. La historia del Tyrannosaurus Rex comenzó en un remoto rincón de Montana, Estados Unidos. Era 1902, cuando un joven paleontólogo llamado Barnum Brown, trabajando para el Museo Americano de Historia Natural, desenterró los primeros restos de este colosal depredador. Brown, conocido por su talento para encontrar fósiles, descubrió fragmentos de un esqueleto que cambiarían la paleontología para siempre, enormes vértebras, un cráneo fragmentado y esos dientes inconfundibles, diseñados para triturar huesos. En ese momento, nadie podía imaginar el impacto de este hallazgo. A los pocos años, en 1905, el científico Henry Fairfield Osborn, del mismo museo, le dio un nombre digno de su majestad, Tyrannosaurus Rex, el Rey Lagarto Tirano. Pero las primeras interpretaciones del T-Rex eran muy distintas a lo que conocemos hoy. Durante décadas, se lo representó como un reptil lento, arrastrando la cola y caminando casi como un monstruo de pesadilla. Estas ideas reflejaban los conocimientos limitados de la época. Con cada nuevo descubrimiento, la imagen del T-Rex comenzó a transformarse. Fósiles mejor conservados revelaron su postura horizontal, su agilidad y su extraordinaria capacidad para cazar. Hoy, gracias a herramientas avanzadas como escaneos digitales y análisis computacionales, seguimos reconstruyendo la historia de este legendario dinosaurio. Cada fósil encontrado añade una pieza más al rompecabezas de su vida. El descubrimiento del Tyrannosaurus Rex no solo reveló a uno de los depredadores más formidables que jamás haya existido, sino que marcó el inicio de una era dorada en la paleontología. Su legado no es solo científico, es un recordatorio de cómo el pasado sigue vivo en los huesos enterrados bajo nuestros pies. El Tyrannosaurus Rex era un gigante de su tiempo, una máquina perfectamente diseñada para dominar su entorno. Pero, ¿qué hace a este dinosaurio tan especial? Comencemos con su anatomía impresionante. El cráneo del T-Rex, de más de 1,5 metros de largo, albergaba una de las mordidas más poderosas de todos los tiempos. Sus dientes, algunos de hasta 30 centímetros, eran cónicos, con bordes cerrados, ideales para triturar huesos y desgarrar carne. No era solo un depredador, era también un triturador óseo. Se estima que su mordida generaba una fuerza de hasta 35.000 newtons, suficiente para pulverizar los huesos de sus presas. Este nivel de fuerza era único entre los depredadores terrestres. Sus patas traseras eran largas y musculosas, lo que le permitía alcanzar velocidades estimadas de hasta 20 kilómetros por hora. Aunque no era el corredor más veloz, su tamaño y fuerza lo hacían letal. ¿Y esos brazos diminutos? A menudo objeto de bromas, sus brazos eran sorprendentemente fuertes para su tamaño, capaces de levantar más de 200 kilos. Sin embargo, su papel exacto sigue siendo un tema de debate. Pero el T-Rex no era solo fuerza bruta. Su cerebro, aunque no grande en comparación con su cuerpo, tenía áreas especializadas para procesar información sensorial. Sus ojos, por ejemplo, estaban orientados hacia adelante, lo que le daba una visión binocular excelente para medir distancias. Su sentido del olfato era excepcional, uno de los más desarrollados entre los dinosaurios. Esto le permitía rastrear presas desde grandes distancias o localizar cadáveres para alimentarse. En cuanto a su apariencia, hay evidencia que sugiere que los juveniles podrían haber tenido plumas,
posiblemente para regular su temperatura. Sin embargo, los adultos, debido a su enorme tamaño, probablemente dependían de su masa para mantener el calor, presentando una piel escamosa similar a la de los reptiles actuales. Cada parte de su anatomía estaba diseñada para una única misión: sobrevivir y dominar. El Tyrannosaurus Rex era mucho más que un depredador, era una obra maestra de la evolución. Hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, durante el Cretácico tardío, la Tierra era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. En el hemisferio norte, donde ahora se encuentran América del Norte y Asia, vastas llanuras, densos bosques y pantanos dominaban el paisaje. Este era el hogar del Tyrannosaurus Rex. En aquel entonces, América del Norte estaba dividida por un enorme mar interior conocido como el Mar de Niobrara. La parte occidental del continente, llamada Laramidia, era el territorio donde vivía el T-Rex, compartiéndolo con otros gigantes como los Triceratops, Ankylosaurus y Edmontosaurus. El clima era cálido y húmedo, con estaciones marcadas que favorecían una rica diversidad de flora y fauna. Los bosques de coníferas, helechos y plantas con flores ofrecían refugio y alimento para herbívoros, mientras que ríos y lagos sostenían una abundante vida acuática. El T-Rex reinaba en la cúspide de este ecosistema complejo, interactuando con una variedad de especies. Los herbívoros gigantes eran tanto presas como competidores, mientras que pequeños carroñeros y mamíferos primitivos aprovechaban los restos de sus banquetes. Pero este entorno no era fácil de dominar. El T-Rex no solo enfrentaba a otros depredadores y presas, sino también los desafíos naturales, tormentas violentas, cambios estacionales y un ecosistema en constante evolución. En las últimas etapas del Cretácico, el mundo estaba cambiando rápidamente. La actividad volcánica, el movimiento de los continentes y el aumento del nivel del mar transformaban los hábitats, poniendo a prueba la adaptabilidad de todas las especies, incluyendo al imponente T-Rex. Aunque la tierra del T-Rex ya no existe, sus fósiles nos cuentan la historia de un depredador que dominó un mundo dinámico y desafiante. Su hábitat fue tanto su fortaleza como el escenario de sus batallas diarias por la supervivencia. El Tyrannosaurus Rex no era solo un gigante imponente, también era un depredador altamente especializado. Pero, ¿cómo vivía realmente? ¿Qué comportamientos definían su día a día? Y, lo más importante, ¿cómo se alimentaba este coloso del Cretácico tardío? Comencemos con su dieta. Durante décadas, los paleontólogos han debatido si el T-Rex era un cazador activo, un carroñero oportunista o una combinación de ambos. La respuesta, como suele ocurrir en la naturaleza, parece ser una mezcla. Como depredador, el T-Rex estaba perfectamente adaptado para cazar. Su tamaño masivo y su fuerza le permitían enfrentarse a presas gigantes, como el Triceratops, mientras que su mordida, una de las más poderosas jamás registradas, podía romper incluso los huesos más duros. Pero la paleontología nos ha revelado algo más: el T-Rex también se alimentaba de cadáveres. Fósiles con marcas de dientes en diferentes estadios de descomposición indican que no desaprovechaba una comida fácil. En un ecosistema competitivo, la supervivencia favorece a los oportunistas. La dieta del T-Rex dependía de su arsenal natural. Sus dientes, algunos de hasta 30 centímetros de largo, eran cónicos y cerrados, perfectos para triturar carne y huesos. Estas herramientas no solo le permitían desgarrar presas vivas, sino también acceder al valioso tuétano dentro de los huesos. Con una mordida de hasta 35.000 newtons de fuerza, el T-Rex no tenía rival. Incluso los huesos más densos sucumbían bajo la presión de sus mandíbulas, haciendo de él un comedor eficiente y despiadado. Más allá de su fuerza física, el T-Rex tenía sentidos desarrollados que lo convertían en un cazador excepcional. Su bulbo olfativo era enorme en comparación con su cerebro, lo que sugiere un sentido del olfato extremadamente agudo, comparable al de los buitres modernos. Podía rastrear presas vivas o localizar cadáveres a kilómetros de distancia. Este sentido del olfato no solo le ayudaba a cazar, sino también a encontrar comida en cualquier estado, maximizando sus posibilidades de supervivencia en un entorno lleno de desafíos. Un aspecto intrigante del comportamiento del T-Rex es si cazaba en solitario o en grupo. Aunque la imagen popular lo presenta como un cazador solitario,
algunos fósiles sugieren que podría haber tenido interacciones sociales en ciertos momentos, particularmente alrededor de fuentes de alimento. Los juveniles, más ágiles que los adultos, pudieron haber trabajado juntos para cazar presas rápidas, mientras que los adultos dependían de su fuerza bruta para derribar a los herbívoros más grandes. El T-Rex no solo era un cazador y carroñero, sino también una pieza clave en el equilibrio de su ecosistema. Al alimentarse de una variedad de fuentes, ayudaba a controlar las poblaciones de herbívoros y limpiaba el paisaje de cadáveres, cumpliendo una función ecológica esencial. El comportamiento del T-Rex también dependía de su edad. Los juveniles, más rápidos y ágiles, probablemente se especializaban en presas más pequeñas y rápidas, mientras que los adultos, más pesados, podían permitirse acechar durante largos periodos y emboscar a presas más grandes. Este cambio en las estrategias de caza a lo largo de su vida refleja la adaptabilidad de la especie y su éxito como superdepredador. En última instancia, el Tyrannosaurus Rex era mucho más que un depredador gigante. Era una fuerza de la naturaleza, un ingenioso sobreviviente y un símbolo de la adaptación al entorno. Su comportamiento y dieta no solo revelan su instinto de supervivencia, sino también el equilibrio perfecto entre ferocidad y eficiencia. El Tyrannosaurus Rex, uno de los depredadores más icónicos de la historia, no siempre fue un gigante imponente. Como todas las criaturas, comenzó su vida como una cría vulnerable, enfrentándose a los desafíos de un mundo hostil. En este segmento, exploraremos su ciclo de vida, desde su nacimiento hasta su ascenso como el rey del Cretácico tardío. Todo comienza con un huevo. Aunque no se han encontrado huevos de T-Rex confirmados, las evidencias sugieren que sus crías nacían de huevos alargados, de un tamaño proporcional a su especie. Al eclosionar, los jóvenes T-Rex pesaban alrededor de 5 a 7 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un pavó moderno. En esta etapa, los pequeños T-Rex dependían de su agilidad y velocidad para sobrevivir, evitando depredadores y aprendiendo a cazar presas pequeñas. Su crecimiento, sin embargo, sería extraordinario. El T-Rex experimentaba un crecimiento acelerado durante su adolescencia, entre los 14 y 18 años. En este periodo, su peso podía aumentar hasta 800 kilogramos por año, pasando de ser un dinosaurio ágil de unos cientos de kilogramos a un coloso de más de 8 toneladas. Este rápido crecimiento también marcaba una transición en su comportamiento. Mientras que los juveniles cazaban presas más pequeñas y rápidas, los adultos desarrollaban la fuerza y las habilidades necesarias para enfrentar a herbívoros gigantes como el Triceratops. Al alcanzar la madurez, alrededor de los 20 años, el T-Rex se convertía en el superdepredador absoluto de su ecosistema. En esta etapa, su tamaño y fuerza estaban en su punto máximo, permitiéndole dominar su territorio y acceder a una amplia variedad de presas. Los adultos eran solitarios o, en ocasiones, podrían haberse reunido en torno a recursos clave. Su capacidad para cazar o carroñar aseguraba su supervivencia en un entorno competitivo. Aunque dominaba su mundo, la vida del T-Rex no era eterna. Los estudios fósiles indican que los T-Rex raramente vivían más allá de los 30 años. Las lesiones acumuladas, enfermedades y el desgaste general marcaban su declive, dejándolos vulnerables en sus últimos años. Incluso los reyes del Cretácico tenían que enfrentar el ciclo natural de la vida. Pero mientras vivieron, dejaron una huella imborrable en su ecosistema y, gracias a sus fósiles, en la historia de la Tierra. Los paleontólogos han reconstruido esta historia fascinante gracias a los huesos del T-Rex. Al analizar sus anillos de crecimiento, similares a los de los árboles, podemos determinar su edad y entender cómo creció. Estos estudios revelan un ciclo de vida que combina fragilidad, fuerza y adaptabilidad. El Tyrannosaurus Rex no solo era un símbolo de poder, también era un ejemplo de cómo la naturaleza moldea a sus criaturas desde la vulnerabilidad hasta la supremacía. Su ciclo de vida nos recuerda que incluso los depredadores más grandes comienzan como pequeños sobrevivientes en un vasto mundo. El Tyrannosaurus Rex es, sin duda, uno de los dinosaurios más famosos de la historia. Pero su popularidad también ha generado una larga lista de controversias científicas y mitos en la cultura popular. Desde debates sobre su comportamiento hasta representaciones inexactas en películas, exploremos las verdades y los errores en torno a este gigante prehistórico.
Uno de los mayores debates en paleontología es el papel del T-Rex en su ecosistema. ¿Era un depredador activo o un carroñero oportunista? Durante años, los científicos discutieron si su enorme tamaño y lentitud aparente lo limitaban a buscar cadáveres en lugar de cazar. Hoy sabemos que la verdad probablemente esté en el medio. Su agudo sentido del olfato y su poderosa mordida le permitían tanto rastrear presas vivas como aprovecharse de restos. Era, en esencia, un depredador flexible, adaptado para sobrevivir en un entorno hostil. Otra controversia surge de su apariencia. El T-Rex estaba cubierto de plumas como muchos de sus parientes cercanos, o tenía la piel escamosa como lo hemos imaginado durante décadas. Aunque algunos terópodos más pequeños tienen evidencia directa de plumas, no se han encontrado pruebas concluyentes de que el T-Rex las tuviera. Las impresiones de piel de especímenes adultos muestran escamas, especialmente en áreas como el torso y la cola. Esto sugiere que los adultos probablemente no tenían plumas visibles, aunque podrían haberlas tenido en su juventud o en ciertas partes del cuerpo. Por años, las películas y libros lo representaron como un dinosaurio lento y torpe, incapaz de alcanzar velocidades significativas. Sin embargo, estudios biomecánicos recientes revelan que el T-Rex era más ágil de lo que pensábamos. Aunque es poco probable que pudiera correr como un guepardo, el T-Rex podía moverse a velocidades de hasta 20 km por hora, suficiente para atrapar presas grandes y lentas o emboscar a otras más rápidas. Quizás uno de los mitos más extendidos es su famoso rugido. En el cine, el T-Rex es representado con un rugido aterrador que estremece la tierra. Sin embargo, los científicos creen que la realidad era muy diferente. Basándonos en sus parientes cercanos, como los cocodrilos y las aves, es probable que el T-Rex produjera sonidos graves y vibrantes, más similares a un retumbo o un gruñido que resonaba a largas distancias, en lugar de un rugido hollywoodense. Los pequeños brazos del T-Rex han sido objeto de burlas e interpretaciones erróneas. Pero estos diminutos miembros no eran inútiles. Al contrario, eran extremadamente fuertes y podían soportar grandes pesos. Aunque no eran esenciales para cazar, los brazos del T-Rex tenían un propósito funcional en su vida diaria. Su tamaño reducido también pudo ser una adaptación para evitar que estorbaran durante la caza o el movimiento. El Tyrannosaurus Rex no solo es un ícono científico, sino también una figura central en la cultura popular. Pero su representación en los medios a menudo ha perpetuado ideas inexactas. La ciencia, sin embargo, continúa desafiando estas ideas, pintando un retrato más complejo y fascinante del verdadero T-Rex. Con cada nuevo descubrimiento, los mitos sobre el T-Rex son reemplazados por realidades aún más asombrosas, recordándonos que la verdad de este depredador es, en muchos sentidos, más fascinante que la ficción. Hace 66 millones de años, el reinado del Tyrannosaurus Rex llegó a su fin. Un evento catastrófico marcó el límite entre la era de los dinosaurios y el mundo que conocemos hoy. Pero, ¿cómo ocurrió? ¿Y cómo lo sabemos? La evidencia apunta a un impacto masivo de un asteroide como la causa principal de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, un evento que eliminó al 75% de las especies vivas, incluidos los dinosaurios no avianos como el T-Rex. El cráter de Chicxulub, enterrado bajo la península de Yucatán, es la cicatriz que dejó ese impacto. Con 10 kilómetros de diámetro, el asteroide liberó una energía equivalente a miles de bombas nucleares, desencadenando incendios, tsunamis gigantescos y un invierno nuclear. El impacto no fue un evento instantáneo para los dinosaurios. Las partículas de polvo y azufre lanzadas a la atmósfera bloquearon la luz solar durante meses o incluso años, colapsando las cadenas alimenticias. Para los herbívoros, la falta de plantas fue mortal. Para los carnívoros como el T-Rex, la falta de presa selló su destino. Aunque algunos individuos pudieron sobrevivir temporalmente, el ecosistema del Cretácico nunca volvió a ser el mismo. Los T-Rex desaparecieron junto con muchos otros gigantes del pasado. El asteroide no fue el único factor. Las erupciones volcánicas masivas en la meseta del Deccan liberaron enormes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático global. Este doble golpe pudo haber debilitado a los ecosistemas incluso antes del impacto final.
La combinación de estas fuerzas naturales creó las condiciones perfectas para una extinción masiva, dejando solo a las especies más pequeñas y resistentes, como mamíferos y aves, para sobrevivir y prosperar. Aunque la extinción del T-Rex marcó el final de una era, también permitió el ascenso de nuevas formas de vida. Los mamíferos, hasta entonces pequeños y marginales, aprovecharon las oportunidades dejadas por los dinosaurios, sentando las bases para el mundo moderno. En cierto sentido, la extinción del T-Rex preparó el camino para nuestra existencia. Cada descubrimiento sobre su desaparición no solo nos acerca a entender su historia, sino también la nuestra. Aunque el Tyrannosaurus Rex desapareció hace millones de años, su legado perdura. Es un recordatorio de que incluso los reyes más poderosos de la naturaleza no son inmunes a los cambios catastróficos. Hoy, su historia nos inspira a reflexionar sobre el impacto de los eventos naturales y nuestra responsabilidad con el planeta que habitamos. El Tyrannosaurus Rex, el rey del Cretácico, nos recuerda que todo tiene un final. Pero en su desaparición, dejó un legado que sigue resonando en nuestra búsqueda de conocimiento y en nuestra conexión con el pasado. El estudio del Tyrannosaurus Rex ha recorrido un largo camino desde los días en que solo se excavaban huesos en la Tierra. En la era de la paleontología moderna, la tecnología ha revolucionado la forma en que entendemos a este depredador icónico, transformando simples fósiles en fuentes inagotables de conocimiento. Los escáneres de TC han permitido a los científicos ver más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Gracias a esta tecnología, podemos estudiar el interior de los fósiles sin dañarlos, revelando detalles asombrosos como la estructura cerebral y las cavidades nasales del T-Rex. Estas imágenes confirman que el T-Rex tenía un sentido del olfato excepcional, lo que lo hacía un rastreador eficiente, adaptado a detectar presas desde grandes distancias. La impresión en 3D y las simulaciones digitales nos han dado la capacidad de recrear esqueletos completos y probar hipótesis sobre el movimiento y la biomecánica del T-Rex. Por ejemplo, hemos aprendido que el T-Rex no era un corredor veloz, sino un caminante eficiente, capaz de cubrir grandes distancias sin gastar demasiada energía. Estudiar la microestructura ósea ha revelado secretos sobre el crecimiento y la vida del T-Rex. Sus huesos muestran anillos de crecimiento, similares a los de los árboles, que nos indican que este depredador crecía rápidamente durante su adolescencia, alcanzando su tamaño máximo en unos 20 años. Sin embargo, esta rápida expansión también tenía un costo, un alto desgaste físico que probablemente limitaba su esperanza de vida. La paleontología moderna también ha encontrado proteínas fosilizadas en los huesos del T-Rex, un descubrimiento que confirma su parentesco cercano con las aves. Además, los análisis químicos de plumas y piel fosilizada han comenzado a revelar los colores que pudieron haber adornado a algunos de sus parientes dinosaurios. ¿Podría el T-Rex haber tenido plumas en algún momento de su vida? Aunque no hay evidencia directa, estos hallazgos nos acercan a desentrañar cómo lucía realmente. La inteligencia artificial ha cambiado las reglas del juego, analizando millones de datos paleontológicos en segundos. Esto ha permitido crear mapas detallados de los hábitats del T-Rex y modelar cómo interactuaba con su entorno. Estas herramientas no solo nos muestran dónde vivió, sino también cómo respondía a los cambios climáticos y las dinámicas de su ecosistema. A medida que las tecnologías avanzan, la paleontología moderna promete aún más descubrimientos. Desde análisis genéticos hasta simulaciones holográficas, el estudio del T-Rex seguirá evolucionando, ampliando nuestra comprensión de estos fascinantes animales prehistóricos. En el corazón de esta revolución científica, el Tyrannosaurus Rex sigue siendo un ícono, conectando nuestro pasado remoto con un futuro lleno de posibilidades. Gracias a la paleontología moderna, el T-Rex no solo es una figura del pasado, es un puente entre lo que sabemos y lo que aún queda por descubrir. Un recordatorio eterno de que la ciencia es una ventana abierta hacia el tiempo. El Tyrannosaurus Rex, una criatura que vivió hace más de 65 millones de años, dejó una marca indeleble no solo en su tiempo, sino también en la humanidad. Su legado trasciende su existencia física, influyendo en la ciencia, la cultura y nuestra comprensión del pasado. Desde su descubrimiento en 1902, el Tyrannosaurus Rex ha sido un emblema de la paleontología. Cada fósil encontrado nos ha ofrecido piezas clave para resolver el rompecabezas de la vida en el Cretácico.
Pero más allá de los datos científicos, el T-Rex simboliza algo más grande, nuestra capacidad para explorar y entender el pasado. Es una prueba viviente de que todo en la naturaleza, desde las criaturas más pequeñas hasta los gigantes como el T-Rex, está conectado a través del tiempo. El T-Rex no solo vive en los fósiles, sino también en la imaginación colectiva de la humanidad. En películas, libros, videojuegos y juguetes, esta criatura ha inspirado a generaciones, capturando la emoción y el misterio de lo desconocido. Para muchos, el T-Rex es más que un dinosaurio, es una puerta de entrada al mundo de la paleontología y un recordatorio del poder y la maravilla de la naturaleza. En museos y aulas de todo el mundo, el T-Rex es una herramienta educativa única. Su historia enseña no solo sobre biología y geología, sino también sobre los procesos de extinción y evolución. Es un recordatorio de que el conocimiento del pasado puede iluminar el presente y prepararnos para el futuro. El legado del T-Rex también ha impulsado la innovación tecnológica. Desde técnicas avanzadas de tomografía computarizada hasta reconstrucciones en realidad virtual, su estudio ha llevado la paleontología a la era digital. Cada avance no solo nos acerca más a comprender esta criatura, sino que también abre nuevas fronteras en la ciencia. El T-Rex es un testimonio de los cambios catastróficos que la Tierra ha enfrentado. Su extinción, provocada por un evento global, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de proteger nuestro planeta. Aunque el T-Rex no sobrevivió a su tiempo, su historia nos inspira a reflexionar sobre nuestro lugar en la historia de la vida. El Tyrannosaurus Rex, el rey de los dinosaurios, sigue siendo un símbolo de poder, misterio y descubrimiento. Su legado no solo vive en los fósiles y museos, sino también en la imaginación de quienes buscan comprender la vastedad de la historia de la vida en la Tierra. El Tyrannosaurus Rex no es solo un símbolo de poder y ferocidad. Su historia nos muestra cómo la ciencia está en constante evolución, siempre ampliando los límites de lo que sabemos y cuestionando lo que damos por sentado. El conocimiento sobre el T-Rex ha cambiado radicalmente desde su descubrimiento en 1902. Las primeras reconstrucciones lo mostraban como un reptil pesado y torpe, pero con el tiempo, las investigaciones han revelado una criatura ágil, compleja y sorprendentemente sofisticada. Cada nuevo hallazgo nos enseña que la ciencia no es estática, sino un proceso dinámico que evoluciona con cada herramienta, cada tecnología y cada generación de investigadores. El avance de la tecnología ha permitido a los paleontólogos hacer preguntas que antes eran impensables. ¿Qué tan rápido corría el T-Rex? ¿Cómo crecía? ¿Qué relación tiene con las aves modernas? Hoy, gracias a técnicas como la tomografía computarizada y la bioquímica molecular, podemos explorar estos misterios con una precisión sin precedentes. La ciencia no solo descubre el pasado, también lo revive, conectándonos con un mundo que desapareció hace millones de años. El estudio del T-Rex es también un modelo de cómo la colaboración científica trasciende fronteras. Desde excavaciones en Montana hasta laboratorios en Japón, cada hallazgo es el resultado del trabajo conjunto de expertos de todo el mundo. Este esfuerzo colectivo nos recuerda que la ciencia es un lenguaje universal, una herramienta para explorar no solo nuestro planeta, sino también nuestra humanidad compartida. A medida que la tecnología avanza, el estudio del T-Rex continuará evolucionando. Las herramientas que hoy solo están emergiendo, como el análisis genético avanzado o las simulaciones por inteligencia artificial, nos permitirán responder preguntas que aún no sabemos formular. El T-Rex es un ejemplo de cómo la ciencia siempre mira hacia adelante, utilizando el pasado como guía para el futuro. El Tyrannosaurus Rex nos enseñó sobre su mundo, pero también nos enseñó algo sobre nosotros mismos, nuestra capacidad de aprender, de adaptarnos y de avanzar. Su historia no es solo la de un dinosaurio, es la historia de la ciencia en evolución. Y mientras seguimos buscando respuestas, el legado del T-Rex nos inspira a continuar explorando, siempre con la certeza de que el próximo descubrimiento puede cambiarlo todo.